Durante los siglos pasados, desde que se recopilaron las historias de Abraham, Moisés y los demás protagonistas de la Biblia, muchos grupos de estudiosos de toda Judea las habían analizado, buscando lecciones para una vida más justa. Uno de esos grupos llevaba el nombre de fariseos. El más influyente de los fariseos era Hillel. A diferencia de los rebeldes, Hillel opinaba que tenía poca importancia quién gobernara Judea. Lo importante era vivir la vida con honestidad y ética, y tratar al prójimo con piedad y compasión. La filosofía de Hillel se resumía en 3 cuestiones muy simples. Si yo no me ocupo de mí mismo, ¿quién lo hará? Si solo me ocupo de mí mismo, ¿qué soy? Si ahora no es buen momento, ¿cuándo lo será? Lo que nos enseña Hillel es que todos y cada uno de los seres humanos estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Y para mí, lo más urgente es entender ante todo mi propia imagen y luego reconocer mi imagen en los demás. Cuando hayamos construido una sociedad que reconozca la imagen de Dios en todos los seres humanos, tendremos una sociedad justa, moral, compasiva y amable. Según las historias que se cuentan de él, Hillel nació en una familia rica, pero desde muy joven hizo voto de pobreza. Todos los días Hillel dedicaba la mitad del tiempo a partir leña para mantenerse y la otra mitad a estudiar la Biblia. A diferencia de los sacerdotes, Hillel y los demás fariseos creían que no hacía falta ser sacerdote para comunicarse directamente con Dios. Era una idea revolucionaria. Cualquiera podía comunicarse con Dios simplemente estudiando sus palabras en la Biblia. El judaísmo fariseo consideraba que el camino hacia Dios pasaba por el estudio. Para ser sacerdote había que nacer sacerdote. Para ser rey había que ser hijo de reyes. Para ser un sabio había que estudiar. Y el estudio estaba al alcance de cualquiera. A diferencia de los esenios, los fariseos no creían en retirarse del mundo. Pero ¿cómo vivir moralmente en el mundo romano, donde quien tiene el poder tiene la razón? Fue un tema muy debatido entre Hillel y su gran rival, Shammai. Según cuenta una historia, un hombre se burló un día de 2 fariseos pidiéndoles que le enseñaran la Torá a la pata coja. Shammai, muy enfadado, le dijo que se fuera. Luego el hombre se acercó a Hillel y le dijo: enséñame toda la Torá a la pata coja. Hillel le dijo: lo que a ti te parezca odioso, no se lo hagas a los demás. El resto son aclaraciones. Ahora ve a estudiar. Lo que hizo Hillel fue resumir con éxito toda la tradición en una sola frase, por decirlo así. La frase es que si quieres servir a Dios, tienes que tratar a la gente como Dios manda. No puedes demostrar que amas a Dios si odias a la gente. La visión de Hillel sobre el judaísmo influenció a muchos otros en los años siguientes, incluyendo a un joven carpintero de Nazaret. En el año 30 después de Cristo, muchos predicadores respondieron al ambiente apocalíptico que se respiraba en Judea. Algunos se proclamaban mesías llegados para dirigir una rebelión contra los romanos. Otros enseñaban a sus seguidores cómo vivir en medio de la violencia, como Hillel.
Un predicador influenciado por la escuela judaica de Hillel fue Jesús de Nazaret. Si Hillel aconsejaba tratar a los demás como uno desea ser tratado, Jesús decía que hay que estar dispuesto a ofrecer la otra mejilla a los enemigos. La mayor parte de la ética de Jesús, las hermosas ideas que se leen en el Sermón de la Montaña o de la llanura, según la versión que elijas, son las ideas éticas de las que hablaban los rabinos fariseos como Hillel y Shammai. Es lo que tienen en común el judaísmo y el cristianismo y el conjunto de nuestra civilización. En su sermón más famoso, en lo alto de una colina sobre el mar de Galilea, Jesús dijo a sus discípulos cómo debían responder al caos que les rodeaba. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los compasivos, porque serán compadecidos. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Jesús estaba convencido de que todos los seres humanos tenían que luchar por un mundo mejor, y esa idea formaba parte de una tradición judía que se remontaba a los profetas de la Biblia hebrea. Cuanto más sabemos del judaísmo en el siglo I, y sobre todo de la variedad de versiones del judaísmo en el siglo I, más judío nos parece Jesús. La idea de que el mundo está gobernado por un Dios único y supremo es supremamente judía. La utilización de parábolas para aclarar y precisar sus mensajes, incluso la misma retórica de Jesús, es judía. Como los esenios, Jesús estaba profundamente influenciado por las profecías de la Biblia, que decían que Dios redimiría el mundo de una vez por todas, después de un periodo de grandes conflictos. Jesús empezó a predicar que los tiempos habían llegado. Se dedica a predicar que el reino de Dios está a punto de empezar y que todo el mundo debe estar preparado. Está muy claro que es uno de esos profetas escatológicos, de los que esperan el fin de los tiempos, de los que hablan los pergaminos del Mar Muerto y de los que nos habla Josefo. Forma parte del fermento que alimenta la esperanza en un acto final de Dios que devolverá la justicia al mundo. Con las zonas rurales tan revueltas y con tanto hablar del Mesías que devolvería la libertad al pueblo judío, las autoridades romanas estaban constantemente arrestando y crucificando a los que consideraban agitadores. En el año 33 después de Cristo, Jesús de Nazaret fue uno de los detenidos y crucificados. A ojos de los romanos, era otro aspirante a Mesías que ya nunca encabezaría una rebelión. Pero los seguidores de Jesús entre los judíos creyeron que el reino del que hablaba no era de este mundo, sino del otro. De momento, esos judíos, que luego se llamarían cristianos, eran uno más de entre los muchos grupos de judíos que intentaban entender el sangriento y caótico mundo de Judea en el siglo I después de Cristo.